Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de cultura cívica. Vamos a continuar desarrollando la parte relativa a los procedimientos de justicia cívica y en el caso particular, en esta ocasión analizaremos lo relativo al procedimiento por detención flagrante del presunto infractor. Luego entonces el procedimiento en comento se encuentra regulado por los artículos 64 a 67 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y de los cuales se desprende que el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que sorprenda al presunto infractor en la comisión de una presunta infracción a la Ley de Cultura Cívica o alguno de los ordenamientos en materia de faltas de policía o en gobierno que le da competencia al juez cívico, pues procederá de inmediato a realizar la detención del presunto infractor y presentarlo ante el juez cívico a efecto de que éste determine si la detención fue ajustada a derecho, y en caso de ser así, entonces decretar su sujeción a procedimiento administrativo, y desde luego deberá declararse competente para conocer del mismo y sustanciar entonces el procedimiento conforme a las reglas que al efecto establecen los ordenamientos legales antes en comento. En tal sentido, el artículo 64 de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México refiere que la acción para el inicio del procedimiento es pública y su ejercicio corresponde a la Administración Pública de la Ciudad de México por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o personas policías, como se refiere el ordenamiento en análisis, las cuales serán parte dentro de los procedimientos de justicia cívica. Ahora bien, por su parte, el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica refiere que la persona policía en servicio detendrá y presentará al probable infractor inmediatamente ante la persona juzgadora en cualquiera de los siguientes casos: cuando presencie la comisión de la infracción, lo que se conoce en la praxis como la flagrancia en sentido estricto; cuando sean informados de la comisión de una infracción inmediatamente después de haberla realizado, es decir, lo que se conoce en la doctrina como la cuasiflagrancia; o bien se encuentra en su poder el objeto, instrumento, huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su participación en la infracción, lo que se conocía en el anterior sistema como la flagrancia equiparada, y que, como ya habíamos comentado con antelación, esta es inconstitucional e inconvencional, por lo que la Ley de Cultura Cívica debe ser ajustada a el artículo 16, párrafo quinto constitucional, y también amoldarse a las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales ya contemplan lo que se conoce como la flagrancia por señalamiento o la flagrancia indiciaria. Asimismo, el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en su último párrafo, refiere que el policía que se abstenga de cumplir con lo dispuesto en dicho dispositivo será sancionado por los órganos competentes de la Secretaría en los términos de las disposiciones aplicables. Asimismo, hay que recordar que los artículos 6, 7 fracción segunda, séptima, novena fracción primera y décima de la Ley de la Guardia Nacional establece que los elementos de la Guardia Nacional tienen la obligación de prevenir la comisión de delitos y faltas administrativas, por lo que estos podrán realizar detenciones por la comisión de faltas administrativas y por ende presentar a los presuntos infractores de alguno de los ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno. Aquí la interrogante es si dichos elementos
cuentan con algún formato especial para ello, puesto que al momento de poner a disposición del juez cívico al presunto infractor, pues deben dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 66 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, por cuanto hace a que la detención del presunto infractor pues debe constar en una boleta de remisión conteniendo además como mínimo los requisitos de forma a que hace referencia el dispositivo legal en comento, por lo que de no ser así, no obstante de que en la práctica la detención del presunto infractor es legal, pues el juez cívico deberá acordar su improcedencia por no justificarse debidamente la detención del presunto infractor mediante el acto circunstanciado o correspondiente, es decir, mediante la elaboración de la boleta de remisión, puesto que dicho documento es el que sirve de base al juez cívico para analizar si la detención del presunto infractor está ajustada o no a derecho y si los hechos que se le atribuyen son o no constitutivos de una presunta infracción o a la ley de cultura cívica o a alguno de los ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno que le dan competencia al juzgado cívico. Por otra parte, cabe resaltar que si se trata de la presunta infracción de causar daño a un bien mueble o inmueble con motivo del tránsito de vehículos, pues el policía antes de darle intervención al juez cívico, como ya lo habíamos comentado, tendrá que avenir a las partes para que lleguen a un acuerdo favorable por lo que respecta a la reparación de los daños ocasionados, y solo en el caso de que no se llegue a un acuerdo, entonces tiene que proceder a remitir los vehículos al depósito vehicular que corresponda y enseguida darle intervención al juez cívico, pues así lo dispone el último párrafo del artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. En forma análoga se pronunciaba el artículo 59 del abrogado reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, al obligar también al elemento de policía a venir a las partes para que llegaran a un acuerdo, y en caso de que no fuera posible, pues entonces remitir en primera instancia los vehículos al corralón y posteriormente poner en conocimiento del juez cívico los hechos. Fuera del caso anterior y tratándose de cualquiera de las hipótesis de flagrancia que prevé el artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, pues el elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o de la Guardia Nacional procederán a detener al presunto infractor, salvo que se trate de alguna de las conductas que requiera que se cubra un requisito de procedibilidad adicional para, valga la redundancia, poder proceder en contra del presunto infractor, por lo que en ese sentido considero pertinente establecer qué se entiende por requisitos de procedibilidad en materia de justicia cívica, y en ese sentido vamos a establecer entonces que estos son aquellos requisitos previos a la iniciación de la participación del juez cívico en los procedimientos administrativos que dicha autoridad substancia conforme a la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México o alguno de los ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno que le da competencia exclusiva a dicha autoridad, por lo que si no se solicita su intervención a través de tales requisitos, este no puede hacerlo por iniciativa propia, salvo los casos específicos en que el sujeto activo sea sorprendido en flagrancia en los términos del artículo 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, y por supuesto no se requiera cubrir algún requisito
adicional para proceder en contra del presunto infractor. Expuesto lo anterior entonces y atendiendo a lo dispuesto por los artículos 64 y 65 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, normalmente el procedimiento entonces se iniciará de oficio por conducto de los elementos de la policía, quienes desde luego, como lo comentamos, serán parte en tales procedimientos. Por lo tanto, cuando el elemento de la policía o en su defecto el elemento de la Guardia Nacional sorprenda flagrantemente a una persona en la comisión de una presunta infracción, pues deberá proceder a detenerla y presentarla ante el juez cívico competente por razón del territorio, salvo que se trate de alguna de las excepciones que expresamente se encuentran reguladas por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como atendiendo a una interpretación pro persona de lo dispuesto concretamente en los artículos 26 a 29 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, así como de los diversos ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno que le den competencia al juez, por lo que este deberá ser muy cuidadoso cuando reciba una presentación de un presunto infractor, mientras no se expida el famoso reglamento a que hace referencia el artículo octavo transitorio del decreto publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de junio de 2019, mediante el cual se publicó la actual Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Pues no obstante de que exista flagrancia, habrán que cubrirse ciertos requisitos de procedibilidad o propiamente deberá acreditarse la existencia previa de algunas condiciones objetivas de procedibilidad para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente en contra de una persona. Dichos requisitos de procedibilidad o condiciones objetivas de procedibilidad son las siguientes. En primera instancia tenemos lo que se conoce como la petición del ofendido ante el elemento de policía, tal y como ocurren las infracciones previstas por los artículos 26, fracción primera a tercera, quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima y onceava, así como 27, fracción quinta de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, donde no obstante de que el presunto infractor sea sorprendido flagrantemente por el elemento de policía en la comisión de la presunta infracción, deberá mediar la petición del ofendido ante el elemento de policía como requisito sine qua non para poder proceder administrativamente en contra del presunto infractor. La anterior aseveración encuentra su sustento en el aspecto de que estamos en presencia de infracciones que atentan contra la dignidad de las personas. Luego entonces resulta indispensable que el ofendido, es decir, el titular del bien jurídico afectado, realice su petición expresa ante el elemento de policía para que este último proceda a detener y presentar al presunto infractor ante el juzgado cívico. Si no se encuentra cubierto dicho requisito y el policía hace la detención, desde luego el juez tendrá que calificar de ilegal la detención y ordenar su inmediata libertad. En conclusión, si no se acredita ante el juez cívico o persona juzgadora la petición expresa ante el elemento de policía, es decir, la petición del titular del bien jurídico tutelado por las infracciones a las que hicimos alusión hace unos momentos por parte de la persona que se siente ofendida o agraviada en su dignidad personal, pues deberá ordenarse entonces la inmediata libertad del presunto infractor por ausencia de un requisito de procedibilidad en contra del presunto infractor. Lo mismo sucederá, como lo comentamos, en la infracción prevista en el artículo 27, fracción quinta de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en donde se requerirá la petición expresa ante el elemento de policía
del propietario o poseedor del inmueble que sea afectado en su entrada o salida por la obstrucción que está presuntamente realizando el presunto infractor. El segundo requisito de procedibilidad que contempla la Ley de Cultura Cívica es el relativo a la queja del ofendido ante el elemento de policía y que se encuentra previsto por el artículo 27, fracción primera de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, relativa a prestar algún servicio sin que éste sea solicitado y coaccionar de cualquier manera a quien reciba para obtener el pago del mismo, en cuyo caso para poder detener y presentar al presunto infractor ante el juez cívico, pues se requiere de esa queja previa por parte del ofendido ante el elemento de policía, y al igual que en el caso anterior, si no se acredita la existencia de la queja por parte del ofendido, pues no será posible aperturar el procedimiento administrativo en contra del presunto infractor y por ende se deberá ordenar su inmediata libertad al declararse ilegal la detención practicada por el elemento de policía. Otro requisito de procedibilidad de carácter excepcional que contempla la Ley de Cultura Cívica es el relativo a la queja de particulares ante el juez cívico en las infracciones previstas en los artículos 27 fracción segunda y 28 fracción tercera de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, donde deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 82 a 96 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es decir, el quejoso deberá comparecer ante el juez para formular su queja en forma oral o escrita, siguiéndose desde luego las reglas para el procedimiento de queja, donde se girará citatoria al presunto infractor, agotándose el procedimiento en su caso de conciliación, y de no llegar a un acuerdo entonces pasar a la etapa de responsabilidad del presunto infractor y en su caso a la aplicación de las sanciones correspondientes. Ahora bien, tratándose de la infracción prevista en el artículo 28, fracción 18 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, en esta se deberá proceder conforme a lo dispuesto por la Ley de Cultura Cívica en relación al procedimiento de daño culposo por tránsito de vehículos, por lo que, como ya lo habíamos comentado, antes de hacerse la presentación inmediata de los involucrados ante el juez, primero se le tiene que venir a las partes a que lleguen a un acuerdo, y de no ser posible entonces se remitirán los vehículos al corralón y posteriormente ante el juzgado cívico para el inicio del procedimiento respectivo. Ahora, por cuanto hace a la infracción prevista por el artículo 28, fracción 15 de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, relativa a participar de cualquier manera, organizar o inducir a otros a realizar competencias vehiculares de velocidad en vías públicas, el abrogado reglamento de la Ley de Cultura Cívica contemplaba un procedimiento especial para ese tipo de infracciones, en donde el elemento de policía tenía la obligación de llenar los formatos autorizados, señalando las circunstancias que le consten respecto de la conducta infractora, y en su caso el juez cívico observaría las formalidades que prevía los artículos 59 bis 26 a 59 bis 30 del referido reglamento. Sin embargo, como ya lo hemos comentado, dicho reglamento actualmente ya no se encuentra vigente, aunque en la práctica los jueces cívicos lo siguen aplicando ante la falta de un reglamento que tenga vida y sustento jurídico en la Ley de Cultura Cívica del 7 de junio de 2019. Asimismo, tampoco se podrá detener y presentar ante el juez de manera inmediata un presunto infractor, no obstante que exista flagrancia, cuando se trate de los procedimientos donde, de acuerdo a algún ordenamiento en materia de justicia cívica
alguno de los ordenamientos en materia de faltas de policía y buen gobierno, se requiere entonces que el juez cívico tenga conocimiento de los hechos a través de la remisión o la solicitud que le haga la autoridad competente. Y lo mismo sucederá con lo relativo al procedimiento por infracciones de tránsito, en el que deberá observarse el procedimiento administrativo previsto por el artículo 107 de la Ley de Cultura Cívica para la Ciudad de México. Lo mismo también sucederá cuando se trate de detenciones por presuntas infracciones a la Ley de Protección a los derechos de los no fumadores de la Ciudad de México y su reglamento, donde recordemos cuando explicamos esta parte, no obstante de que el policía sorprenda al presunto infractor fumando tabaco de manera flagrante, en primera instancia deberá conminarlo para que deje de fumar o a trasladarse a los lugares diseñados para fumar, si es que existen, e incluso a abandonar el lugar o establecimiento donde esté prohibido fumar, y solo ante su negativa entonces sí proceder a su detención y presentación material ante el juez cívico. Lo mismo va a ocurrir con la infracción prevista por el artículo 97 séptimos de la Ley de Publicidad Exterior. Recordemos que en dicho dispositivo se establece que para poder proceder en contra de una persona por la comisión de la infracción prevista en dicho dispositivo, se requerirá previamente de la queja, o más bien la denuncia por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, es decir, la CEDUBI, o de la Coordinación General de la Autoridad del Espacio Público o el Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, para poder proceder en contra del presunto infractor, por lo que ante la ausencia de tales requisitos de procedibilidad, pues habrá impedimento para que se inicie el procedimiento respectivo. Ahora bien, es importante precisar que mientras no se expida el referido reglamento de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, que la jefa de gobierno debió haber expedido, me parece que eran 60 días posteriores a la publicación de la Ley de Cultura Cívica del 7 de junio de 2019, pues el juez cívico podrá acudir en forma supletoria a lo dispuesto por los artículos 149, 225 y 226 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que como lo comentamos, en términos de lo dispuesto por el artículo 50, párrafo primero de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, es supletorio para efectos del procedimiento de justicia cívica. ¿Por qué se sugiere que acuda a dichos dispositivos? Porque en los mismos se regula todo lo relativo a los requisitos de procedibilidad en materia penal. Luego entonces, estos de alguna manera le pueden ayudar a subsanar la falta de una regulación en cuanto a los requisitos de procedibilidad en materia de justicia cívica, a fin de que pueda tener la certeza de qué debe hacer cuando no se encuentra cubierto alguno de los requisitos a los que hicimos alusión con antelación. Asimismo, es importante resaltar que el artículo 16 del reglamento de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, y que ya no se encuentra vigente, pues establecía en forma análoga algunas excepciones a la detención flagrante
por parte del elemento de policía, ya que establecía que no obstante de que el presunto infractor hubiese sido sorprendido flagrantemente en la comisión de la presunta infracción, pues si no se acreditaba la existencia de los requisitos de procedibilidad que en ciertas conductas, dependiendo del tipo administrativo, así lo exige, pues el juez cívico tenía que acordar la improcedencia de la detención y consecuentemente del procedimiento y acordar finalmente el sobreseimiento del asunto, ordenando la inmediata libertad del presunto infractor. Bien, vamos a dejar hasta aquí el presente video y continuaremos entonces desarrollando lo relativo al procedimiento de detención flagrante. Como se los comenté, es un tema bastante extenso e interesante, pero creo que ya nos prolongamos mucho en el presente, por lo que me despido en este momento y nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.